Entonces, para la creación de tablas y tablas relacionadas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y nos vamos a la pestaña de crear, damos clic allí y creamos una tabla. Supongamos que queremos crear las tablas relacionadas de secretarías del municipio y direcciones de ese mismo municipio. Cuando ponemos crear, vemos que automáticamente el sistema me posiciona en una nueva tabla. De inicio le vamos a dar clic en guardar, así le damos un nombre. En este caso el nombre va a ser secretarías. Le damos enter. Como vemos, el sistema me crea automáticamente el campo ID. Lo que vamos a hacer en este caso es modificar el nombre de ese campo y a la palabra ID le vamos a agregar la palabra secretaría para identificar que se trata del identificador único de la tabla de secretarías. Luego vamos a definir los campos de nuestra tabla de secretarías. En primer lugar, un campo de texto que se va a denominar secretaría. Simplemente secretaría. Eso nos va a identificar a nosotros la definición textual, es decir, el nombre de la secretaría. Luego vamos a indicarle al sistema un campo que va a ser de observaciones. Es decir, si queremos asociar a esa definición de la secretaría alguna observación, algún comentario. Y nada más, es decir, es una tabla muy sencilla. Luego, si nosotros queremos comenzar a insertar campos dentro de nuestra tabla de secretarías, sencillamente nos vamos a posicionar en el último registro y vamos a escribir los datos que nos interesan. En este caso nosotros vamos a escribir, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, no vamos a poner ninguna observación y vamos a definir también la Secretaría de Desarrollo Social. Damos enter y listo. Recordemos siempre cuando estamos registrando nuevos filas, nuevos registros dentro de nuestras bases de Access, de una vez que terminamos de anotar un registro, movernos a la fila siguiente para que se cierre ese registro. Porque el momento en el que se guarda el dato dentro de la tabla, dentro de nuestra base de datos, es en el momento en que nos movemos al siguiente registro. Es decir, yo ahora podría cerrar la base de datos y ese registro quedaría guardado. Pero si yo estoy posicionado en el mismo y estoy escribiendo en un campo, no va a guardarse hasta que no me mueva al siguiente registro. Entonces, de esa manera creamos nuestra tabla de secretarías. Ahora vamos a crear la tabla de direcciones relacionadas a esa secretaría. Para ello damos nuevamente clic en crear tabla, vamos a guardar y cuando nos pida el nombre de la tabla que estamos creando vamos a definir direcciones. Le damos enter. ¿Qué vamos a definir para las direcciones? Bueno, en primer lugar vamos a modificar el nombre del primer campo y le vamos a definir como ID de dirección. En el segundo campo, lo primero que hacemos cuando creamos tablas relacionadas, esto es importante, es generar el campo de relación que se denomina. Es decir, el campo de nuestra tabla de direcciones que se va a relacionar con nuestra tabla de secretarías. Siempre es necesario que los campos relacionados estén registrados en las dos tablas. Lógicamente es la única manera que el sistema tiene de saber que esas tablas están relacionadas. Para ello, una vez que ingresemos a crear el nuevo campo, vamos a ir a la opción de búsqueda y relación. Esa es la opción dentro de Access que nos permite relacionar campos dentro de tablas. Doy clic en búsqueda y relación. Aquí va a aparecer un asistente que me va a guiar a través del proceso de relacionar dos tablas. En primer lugar vamos a dejar tildado por defecto que el campo obtenga los valores de otra tabla. ¿Cuál va a ser esa otra tabla? Lógicamente la tabla de secretarías. Lo dejamos tildado y damos clic en siguiente. ¿Cuál va? Entonces, como ven ustedes, me aparece todo el listado de las tablas que yo tengo hasta este momento en nuestra base de datos. Nosotros vamos a seleccionar la tabla de secretarías y le vamos a dar clic en siguiente. Y esto es muy importante, debemos indicarle al sistema cuál es el campo relacionado. En este caso, siempre el campo relacionado va a ser el identificador. Es decir, yo relaciono códigos, relaciono números, no relaciono palabras. Pero además del campo relacionado, debo definirle al sistema cuál es el campo textual, es decir, el campo que le da significado a ese código.
¿Por qué? Si yo tengo muchas secretarías, voy a tener una secretaría que tenga el código número 85. Y yo necesito saber que el código número 85 es, por ejemplo, la secretaría de planeamiento o la que sea. ¿Está? Entonces, siempre voy a trabajar a la hora de definir las relaciones con el identificador. Por eso le doy clic al botón del centro. Fíjense ustedes, selecciono el identificador y doy clic al botón que indica campo seleccionado y también la definición del campo textual que me va a indicar a qué pertenece ese código. En este caso, observaciones no va a ser, sino que va a ser secretaría. Le doy clic en secretaría. Fíjense que los dos campos seleccionados en el cuadrante de la derecha son el identificador y la secretaría. Luego doy clic en siguiente. Luego el sistema me va a permitir seleccionar un ordenamiento, es decir, cuando yo ingrese a la tabla de direcciones y me muestre las secretarías relacionadas, cómo la voy a ordenar. Es lógico que cuando se trata de campos textuales, trate de ordenar por el campo que tiene la información de texto. También podría tener la opción de ordenar por el campo que tiene la información numérica. En este caso yo voy a utilizar el campo secretaría, que es el que tiene la información numérica. De modo que me va a quedar primero la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Hacienda, como vamos a ver a continuación. Le doy clic en siguiente y como vemos en la vista previa, el sistema me muestra los campos relacionados que yo acabo de definir. ¿Qué es lo que hace el sistema? Además me ofrece si quiero ocultar la columna clave. En este caso le voy a poner que sí, que la oculte como viene por sistema, porque no me interesa estar viendo todo el tiempo el código o el identificador de la secretaría. Si quisiera verlo, le pongo que no lo oculte. Eso es a gusto de cada quien. Le doy clic en siguiente. Y me va a preguntar el sistema cómo quiero identificar al campo. Yo el campo lo voy a identificar con el mismo nombre que tiene en la otra tabla, que es ID de secretaría. ¿Está? De esa manera queda por defecto determinada el campo de relación. Lo otro no toco nada y lo dejo. Le doy clic en finalizar y como vemos ya tengo un nuevo campo dentro de mi base de datos que se denomina ID secretaría. Entonces, ¿qué me permite esto? Dentro de mi tabla de direcciones, definir el campo con el que se relaciona la tabla de secretarías. Le doy Enter y me muevo al siguiente campo. ¿Cuál va a ser el siguiente campo? La definición textual, literal, de la dirección propiamente dicha. Entonces, seleccionamos texto y escribimos dirección. Finalmente vamos a seleccionar un campo también literal o textual con observaciones si quisiera escribir alguna observación. Le doy Enter, aprieto escape porque no voy a seleccionar un nuevo campo. De esa manera entonces me queda definida mi nueva tabla de direcciones. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a insertar los registros de las direcciones, algunos para ejemplificar. Para ello me voy a posicionar en el último registro, en este caso el primero porque no tengo ningún registro todavía dado de alta. Voy a ir al campo de ID de secretaría y fíjense una cosa importante. Cuando yo tengo tablas relacionadas, yo no escribo la secretaría Hacienda o Desarrollo Social. Lo que voy a hacer directamente, esto es muy útil y además evita errores, voy a seleccionar directamente cuál es la secretaría que quiero insertar. En este caso voy a seleccionar Hacienda, por ejemplo. Y luego la dirección, sí, cuando tengo que escribir, eso sí es una definición textual nuestra. En este caso, por ejemplo, vamos a dar de alta la dirección de presupuesto. ¿No? Presupuesto. Observaciones, vamos a poner un guión porque no tenemos nada, damos Enter y listo. De esa manera entonces a nosotros nos permite el sistema relacionar dos tablas y después dar de alta todos los registros que necesitemos para esas tablas.